Bueno, la idea justamente es de este taller, bueno, arrancar conociéndonos. Ustedes ya tuvieron un anterior encuentro el jueves pasado, en donde básicamente conocieron al equipo que está detrás de este proceso en Alemania, que son las personas del City Science Lab de la Universidad de Hamburgo. Son personas con las que estamos trabajando este proyecto del Cityscope para probar justamente una versión que pueda facilitar los procesos de planificación urbana interactiva en la Tacunga. Han venido ustedes viendo una serie de videos. Justamente estos videos son parte de un proceso de transferencia de conocimiento que consiste básicamente en permitir instalar capacidades en las personas e instituciones en la Tacunga, ¿no? Allí instituciones claves en este proceso con los que estamos liderando es el Instituto Superior Tecnológico Cotopaxi, el municipio de La Tacunga y también Coworking La Tacunga. Esto con el apoyo que hacemos desde la cooperación técnica alemana y también desde Grupo Faro. Y los videos consisten básicamente en esta estrategia de poder conocer la programación de la herramienta del Cityscope, más que nada a nivel de software. Son una serie de videos que consisten en un aprendizaje autónomo, digamos, de las personas que a partir de ver los videos puedan probar estas habilidades en los programas, en los diferentes programas y herramientas que ofrece Cityscope. Entonces, eso es parte de un proceso. Con este taller queremos iniciar otra parte del proceso, que es talleres vivenciales que permiten como tal generar discusiones a partir del planteamiento piloto que tenemos preparado para el Cityscope. Aquí es importante porque son 3 talleres, justamente pensando en facilitar procesos de intercambio y conocimiento entre las diferentes instituciones que lideran el proceso, pero también de las diferentes personas que se inscribieron. En total tenemos unas 56 personas inscritas para todo este proceso. Como ven, no estamos aquí todas, pero sí esperamos que puedan estar, digamos, revisando las grabaciones luego y generando pues las discusiones que queremos a partir de los talleres que vamos a realizar. Me presento, yo creo que muchas personas me conocen, soy Cristian Parrado, estoy acompañando justamente la implementación de este proceso en la Tacunga y de la mano con Andrés Burbano, pues vamos, digamos, a hacer como la facilitación de este taller. Este taller es el primero, como ustedes vieron en la programación, este taller consiste en revisar los datos que tenemos listos, preparados para hacer la prueba piloto del Cityscope. Son, digamos, datos que hemos podido conseguir durante unos 4 meses de búsqueda de solicitud a las diferentes instituciones del cantón y de la provincia para que puedan ser incluidas dentro de la programación del Cityscope. Entonces yo no quisiera, digamos, arrancar esto como un monólogo, por eso quisiera escucharles, por ejemplo, a ustedes, antes de iniciar como tal la agenda del día, del taller, como que tuvieran chance de presentarse, digamos, muy cortamente, diciendo sus nombres, instituciones, digamos, la expectativa que tendrían sobre el Cityscope. Somos unas 11 personas, además de mi presencia, entonces creo que no nos tardaríamos más de 3 o 5 minutos. Entonces, no sé si quisiera alguien iniciar, por favor. Ahí sí, el micrófono está abierto. No sé. Hola, muy buenos días, Cristian. Mi nombre es Eduardo Sánchez, soy ingeniero agrónomo, docente del Instituto Superior Tecnológico Cotopaxi. Actualmente, como tú lo has dicho, juntamente con Coworking, municipio de La Tacunga, GIZ, Grupo Faro, el instituto ha venido trabajando ya en el Cityscope con una gran expectativa, ya que es una herramienta que vemos que no es para el instituto, no es para el municipio, no es para Coworking, es para la ciudad de La Tacunga. Entonces, a las órdenes para trabajar con todos ustedes, aprender con ustedes y seguir apoyando en este proceso que a nosotros nos motiva muchísimo. Muchas gracias. Muchas gracias, Edward. ¿Alguien más, por favor? Andrés. Sí, yo quería primero
Antes que nada, agradecerte, Cristian, por el trabajo de este año, porque ha sido, bueno, un año completo en el que hemos venido trabajando para que la idea de que empezó como una herramienta táctil para interacción urbana se convierta en el proyecto Cityscope. Entonces, ha sido una cosa bien, bien interesante lo que hemos podido trabajar, pero sobre todo con tu apoyo y tu liderazgo en este tema, ¿no? Ir trabajando de la mano. Espero que la presentación que vas a hacer hoy sea la conclusión final de todo este trabajo, ¿no es cierto? En donde veamos nosotros una herramienta poderosa que es capaz de darnos lineamientos para la toma de decisiones, ¿no es cierto? Y sobre todo para los tomadores de decisión, para que entiendan cómo funciona la ciudad. Ellos saben, ellos tienen los mapas, ellos ya lo han proyectado así, pero el Cityscope les va a dar una herramienta más. Es una herramienta más, ya no solo de visualización, sino de modelado y de generar interacción directa a través de una pantalla táctil con la población, ¿no? Entonces es una herramienta para toma de decisiones en tiempo real que ya sabrán entre el instituto, el municipio y todas las entidades darle el mejor uso para que sea en beneficio de la ciudad, ¿no es cierto? Y en beneficio de las personas, sobre todo, y en la calidad de vida de las personas. Esto es muy bien enmarcado dentro de lo que está haciendo el instituto, de lo que lleva el municipio, y ojalá que todo el trabajo que lo has realizado tú, Cristian, que lo has realizado el Grupo Faro, la GIZ, lo hemos realizado también nosotros, logre gestar una semilla en este proceso de la planificación urbana digital para que la gente pueda entender e interpretar de mejor manera las realidades óptimas en las que se deberían vivir. Muchas gracias, Andrés. Muchas gracias. No sé, ¿alguien más se anima? Tal vez, no sé, ahí. Buenos días. Hola, Daniel. Buenos días con todos y con todas. Un gusto pertenecer a este equipo de trabajo. Mi nombre es Daniel Sánchez, trabajo para el Ministerio de Agricultura aquí de la provincia de Cotopaxi. Somos nuevos nosotros en este proceso, sin embargo, cuenten con nosotros, con nuestro contingente en lo que la institución y lo que nosotros podamos para apoyar a este proceso. Muchas gracias, Daniel. Vale. Como les veo muy, muy tímidos y tímidas, entonces, quien quisiera también contar, digamos, su nombre e institucional al que hace parte, pues en el chat está abierto también, entonces perfectamente lo podrían hacer desde allí, ¿vale? Pero entonces tengo dos manos levantadas ahorita, que es de Cristian y luego Roberto. Bueno, muy buenos días con todos, colegas, Cristian, Andrés. Un saludo cordial a todos, ¿no? Quisiera, bueno, darles las gracias también a cada uno de ustedes por participar en este proyecto tan grande que es Cityscope. Sí, soy ingeniero en gestión de transporte, tengo una maestría en logística y transporte y soy docente de la carrera de logística multimodal en el Instituto Cotopaxi. Entonces, las expectativas que tengo para este proyecto son altas, contar con una herramienta potencial para la toma de decisiones. Muchas gracias, Cris. Entonces, ahora Roberto. ¿Qué tal? Buenos días con todos. Mi nombre es Roberto Ulloa, pertenezco acá de la Tacunga, trabajo en la unidad de proyectos, la dirección de planificación. Como dicen todos, igual estoy muy entusiasmado por aprender a utilizar esta herramienta. Me parece que mucha de la información con la que contamos nosotros para la planificación urbana es súper limitada, entonces esto nos puede dar otras opciones para comenzar a generar información y comenzar a generar medidores para mucha de la problemática que tenemos en la ciudad. Súper, Roberto, muchas gracias allí y también por el interés de todas las personas que estamos aquí. Entonces, como para no darle más a larga, ahí les dejo el chat abierto para que se puedan presentar. Creo que esto también permite generar redes. Digamos, aquí hay personas desde el municipio, desde el instituto, desde el MAG, desde diferentes instituciones, desde el Servicio de Gestión de Riesgos, etcétera. Entonces, ahí también se podría utilizar para generar redes. Entonces, la idea de hoy es justamente hacer un taller breve
para que podamos conocer en un primer momento la información que está ya lista, preparada para la prueba piloto del Cityscope. Entonces, básicamente, la primera parte, que van a ser unos 10 minutos, yo les voy a contar cuáles son los datos y, digamos, cuál es la funcionalidad que le estamos dando a los datos para la prueba piloto. Luego de eso, la idea es que podamos ver entre todas y todas justamente digamos, como la riqueza de los datos que tenemos y también de identificar posibles fuentes que puedan alimentar la plataforma del Cityscope a futuro. Ustedes vieron, digamos, en los diferentes videos hasta el momento, quizás sí también vieron el video de la presentación del proyecto, etcétera. La idea es hacer un primer pilotaje temático alrededor de la logística de alimentos y la gestión de riesgos, pero el Cityscope permite programar luego diferentes temáticas con diferentes datos. Si se quiere, digamos, en temas de planificación de áreas verdes, en planificación de la expansión urbana, en planificación de la expansión del alcantarillado y el acueducto, de identificación de zonas de cultivo, bueno, diferentes temáticas, eso se puede hacer, digamos, ya una vez instalada este conocimiento y familiarizados con las funcionalidades de la plataforma. Entonces es importante porque esto se hace solamente en función de datos disponibles y si es Big Data, es decir, grandes datos, grandes conjuntos de datos, la implementación puede ser mejor. Entonces, digamos, estos son los dos objetivos de este taller. Conozcamos los datos que hay para la prueba e identifiquemos también otros datos que posiblemente pueden ser implementados a futuro. Entonces, yo les voy a compartir justamente esta presentación. Como les dije, quiero ser muy breve porque la idea es que podamos identificar con todas y con todos ustedes justamente esto. Ustedes me pueden decir, porfa, si pueden ver la pantalla. Sí, Cris, se puede ver. Gracias, Karina. Entonces, iniciemos, ¿vale? Un momento que no. Ahí ya se ve. Pues nada, como les venía diciendo, esto del Cityscope hace parte de todo el apoyo que hacemos desde Cooperación Técnica Alemana y Grupo Faro aquí en Ecuador para implementar este programa de ciudades intermedias sostenibles. Tenemos como tal un enfoque de trabajo en la Tacunga para fortalecer la gestión de riesgos y la adaptación del cambio climático en diferentes aspectos. Uno de esos es a partir de la implementación de nuevas tecnologías que permitan justamente generar procesos participativos y demás. Y por eso surge Cityscope allí. Cityscope, como lo han venido viendo, es una herramienta digital de participación y planificación urbana que generan modelos, digamos, interactivos de trabajo, de discusión, de programación, a partir de datos tangibles y proyección de escenarios, ¿no? Esto es, digamos, una segunda versión de la versión original que se implementó en Alemania y que es una versión que espera que pueda ser, digamos, implementada de forma libre, abierta y, digamos, mucho más fácil y de fácil réplica también en las diferentes instituciones y actores. Las instituciones vinculadas allí están justamente dos, digamos, líderes a nivel mundial en temas de planificación urbana, que es el Instituto de Massachusetts y también el City Science Lab de la Universidad de Hamburgo. Y el Cityscope permite estas 4 funciones que aún no lo hemos visto, pero son las temáticas a revisar en los videos desde el video 7 para arriba. Son, digamos, funciones que vamos a aprender a programar en el software y para justamente utilizarlas en la prueba piloto. Allí son 4 funciones que cada una aumenta su complejidad. Entonces la primera, la más básica, es visualizar, la segunda es buscar, la tercera analizar y finalmente una última, que la idea es que esta sea la más implementada o allá lleguemos con todo el esfuerzo, es la de simular escenarios y generar procesos de planificación participativa. Son funciones que ahorita, digamos, no tendría sentido de que yo les contara. Esto ya lo hemos venido explicando en los anteriores videos de presentación del Cityscope y también en los siguientes que ustedes van a ver. Entonces, digamos, para no detenerme allí, pues que lo sepan que son estas 4 funciones que vamos a explorar justamente con la plataforma. Pero esto es lo bueno de implementarlo en la Tacunga. Allí llegamos
con el interés de implementarlo para fortalecer justamente todo el proceso de gestión de riesgos, pero digamos, allí surgió también el interés por parte del Instituto Cotopaxi, que es el actor como más interesado en aplicar esto, y es alrededor de la gestión logística de alimentos en el cantón y la provincia. Entonces, el alcance local que le queremos dar a la implementación piloto es a partir de reconocer 4 aspectos de la ciudad, que es a nivel de territorial, es decir, diferentes capas que nos ayuden a entender qué es lo que hay en el territorio, cómo funciona el territorio y demás. Un segundo eje, que es el de vialidad, y es básicamente buscar, ver y analizar cómo es que están conectadas las diferentes actividades en el cantón y en la provincia, más que nada enfocando a las vías y los caminos necesarios para poder fomentar la distribución, producción y consumo de los alimentos. El tercer elemento que está incluido justamente en la prueba piloto es sobre la gestión de riesgos, que lo que hace es ver que todos los procesos que acontecen en el territorio están, digamos, sujetos a recibir, a experimentar a diferentes riesgos que presenta el cantón y la provincia. Uno de ellos es la gestión, el riesgo volcánico, y ese es el que está más, digamos, metido ahorita en el CITESCOP. Y como el eje central del proceso es la gestión logística de alimentos, también hemos, digamos, enfocándonos allí para ver cómo funcionan los diferentes elementos de la infraestructura, de las personas, de las asociaciones, para producir, distribuir los alimentos en el cantón. Entonces, a partir de estos ejes, lo que hemos venido es recopilando una serie de datos que son justamente datos provistos por las diferentes instituciones del cantón. Allí, digamos, uno de los principales ha sido el municipio de La Tacunga, otro ha sido la prefectura del Cotopaxi, el ministerio el MAG, el Servicio de Gestión de Riesgos, bueno, diferentes instituciones que han, digamos, puesto a disposición sus datos para poderlos implementar. Otros datos son abiertos, son datos que hemos conseguido justamente con el apoyo de Alemania en este sentido para que puedan ser, digamos, incluidos en esto. Entonces, son una serie de datos que la idea es que puedan apoyar el proceso de toma de decisiones utilizando la herramienta del CITESCOP para ello y todas las funciones que hay asociadas allí. Como les dije, CITESCOP es esta herramienta de tecnología abierta, es un producto, digamos, no comercial, que la idea es que la gente pueda hacerlo por sí mismo, por eso justamente en los videos ustedes están aprendiendo estas habilidades y que sea una herramienta que sea fácilmente replicable, diferentes instituciones puedan, digamos, tener un mismo servidor de CITESCOP para los diferentes procesos, digamos. Y allí se compone justamente cosas de 4 aspectos centrales que ustedes lo han visto, y es estos componentes de hacerlo uno mismo. Entonces, por ejemplo, para armar la mesa de trabajo multitáctil, que es el hardware, que es parecido al que ustedes ven en pantalla, son productos, son herramientas de fácil acceso y de fácil compra. Esto es importante porque la primera versión sí necesitaba una gran inversión de recursos para que funcionara. También, digamos, unos manuales que permiten justamente entender cómo programar el hardware, cómo programar el software y demás. Y el software, que ustedes son los diferentes programas que están viendo de acceso abierto en los videos, ¿no? Y lo importante aquí es detenernos en este aspecto, los datos. Hemos recolectado un conjunto de datos, unos grandes datasets por cada uno de los ejes planteados que yo les contaba al principio. Estos son datos, digamos, que hay que reconocerlo, tienen limitaciones y también algunos alcances, pero que sin duda para hacer una primera implementación piloto del CITESCOP, digamos, ayuda a evaluar cómo se pueden usar y, digamos, también el alcance que se le podría dar a los procesos de planificación participativa. Entonces, les decía que el primer eje es el territorial, y allí lo que buscamos es que los diferentes datos, los datasets que conseguimos, pudiesen ayudarnos a caracterizar el territorio según diferentes coberturas. Entonces allí, digamos, se encuentran estos datos distribuidos en los límites administrativos, por ejemplo, también conocer cuál es la densidad poblacional de la Tacunga,
digamos, también disponer una cobertura de los servicios de luz que existen en la Tacunga y en la provincia de Cotopaxi, y también unas diferentes informaciones que hay sobre la vulnerabilidad social existente en el cantón. Entonces son datos que han podido, digamos, surtir efecto en una caracterización inicial del territorio. Aquí quisiera mostrarles el primer dataset. El primer dataset son justamente los límites administrativos del territorio. Y allí estamos hablando de, digamos, el límite parroquial, estamos hablando del límite urbano, también del límite de los barrios y también de alguna información asociada a los predios existentes en el cantón. Esta es una información que ustedes pueden ver muchísimo más al detalle cuando ya se descargan el archivo, que vienen en dos formatos, ustedes los han visto, que incluso en los videos también hemos dado cuenta de eso, que son el shapefile, y digamos es el archivo georreferenciado más utilizado cuando uno utiliza sistemas de información geográfica, o también ustedes pueden disponer de uno que es, digamos, uno de los archivos más innovadores que hay actualmente, que es el GeoPackage. Y el GeoPackage lo que hace es ser más trabajado en la herramienta de QGIS, y también es uno de los que ustedes van a ver más trabajado en la herramienta de GeoServer y en el Cityscope como tal. Pero ustedes, digamos, pueden tener estos dos formatos de archivos, y en estos dos formatos de archivos, cuando ustedes los ingresan en el QGIS, por ejemplo, puede ver la tabla de atributos que contiene, digamos, diferentes informaciones asociadas. Allí lo que hemos también hecho es para que ustedes no arranquen desde cero y pues digamos ya más un ejercicio de imaginación. Allí tenemos un diccionario de datos que también pueden consultarlo en el link que les hemos puesto a disposición. Y allí en este diccionario de datos está la definición de cada uno de los atributos que tiene los datasets implementados en el Cityscope. Entonces, más al detalle ustedes podrían conocerlo allí, pero aquí es un ejemplo de lo que puede uno cruzar con esta información, ¿no? Entonces, allí ustedes pueden ver este mapa que muestra los límites territoriales del cantón y que también está cruzados con los de los barrios, los predios y demás. El otro dataset que también es importante es conocer la densidad poblacional existente en el cantón. Allí, digamos, este dataset contiene información sobre el número y porcentaje de mujeres, de hombres y de población total que existe a nivel sector censal en el cantón, ¿no? Esto es importante porque si queremos saber, digamos, eventualmente cruzarlo con la información de distribución de alimentos, tenemos que saber cuáles son las zonas de mayor densidad poblacional en la Tacunga que necesitarían más esfuerzos en la provisión de alimentos agrícolas, pecuarios, etcétera, ¿no? Entonces, este dataset también lo tienen ustedes a su disposición. Este es un ejemplo de lo que pueden hacer con un atributo que tiene este dato, que es justamente la densidad de habitantes por hectárea que existe a nivel del sector censal. Otro dataset que es importante allí es la cobertura del servicio de luz. Este, digamos, es uno de los más ricos, tiene muchísimos campos, muchísima información asociada y dispone justamente cuál es la cobertura que hay en el cantón de el suministro, de la distribución de agua a nivel, de luz a nivel subterráneo o a nivel aéreo. Y allí es justamente lo que ustedes pueden ver en el mapa, pero también tienen mucha más información, ¿no? Como la fuente de energía del tramo, el número de potencia que tiene el tramo, el tipo y el voltaje del tramo, y otra serie de datos también interesantes que, digamos, para alguien interesado en hacer este cruce con otras informaciones, pues sería interesante. Otro dataset importante que justamente ha surgido en el marco de todo el proceso que hemos hecho en la Tacunga es el de vulnerabilidad social. Es un dataset que permite ubicar a nivel de sector censal cuáles, digamos, las diferentes carencias y vulnerabilidades que tiene la población. Este es un archivo que muestra, digamos, el porcentaje de población que hay sin baño, o porcentaje de población con analfabetismo, o con discapacidad, o sin acceso a internet, y demás. Y surgió, digamos, muy pertinente en el contexto de la pandemia porque queríamos ver allí cuáles eran las zonas de mayor vulnerabilidad en donde habría que poner el foco de atención para las medidas sanitarias y económicas necesarias.
Aquí lo que ustedes ven en pantalla es un cruce de todos estos indicadores y generando un índice de vulnerabilidad por sector censal. Pueden ver, digamos, que allí las zonas de menor vulnerabilidad o muy baja vulnerabilidad social existen a nivel del casco urbano, pero a nivel de las zonas rurales es donde más se presenta justamente esta vulnerabilidad social. Entonces es un dataset que posee muy buena información en este sentido y que también puede cruzar con diferentes fuentes existentes en este pilotaje y otras que ustedes puedan traer a colación, ¿no? Entonces, con estos datasets, lo que hemos visto es hacer esta caracterización inicial del territorio y que permite, digamos, partir desde una visión que el territorio está compuesto por diferentes características, ¿no? Un segundo eje es el de la vialidad y allí lo que queríamos es que todos los datos que pudiéramos recolectar nos permitiera hacer una caracterización de la red vial y de la conectividad de transporte para abastecer los alimentos en el cantón de Latacunga y también a nivel de la provincia, ¿no? Allí, digamos, es uno de los ejes que tenemos unos datos que son, digamos, pertinentes, pero que también tienen, digamos, unas dificultades para generar mejores interpretaciones. Por ejemplo, allí tenemos dos datasets, que es uno el de vías de Cotopaxi y otro son el de vías de Latacunga. Esto, digamos, si ustedes hacen este cruce de ambos datasets, podría salir un mapa por este estilo, ¿no? Y si ustedes quisieran hacer una demostración de cuáles, digamos, de diferentes atributos que tienen estos datos, pues podrían demostrar con diferentes colores, qué sé yo, el tipo, el ancho y la longitud de vía, o la capa de rodadura que tiene la vía, o la longitud de vía, etcétera, ¿no? Es importante, por ejemplo, porque cuando uno va a hacer esta programación en la prueba piloto de la Tacunga, una de las preguntas que más nos ha suscitado es cuáles son las vías, por ejemplo, que se verían afectadas para el abastecimiento de productos ante una eventual erupción del volcán Cotopaxi. Sabemos, digamos, que hay vías totalmente afectadas por el tránsito de flujos de lares. Y, digamos, tendríamos que saber cuál es eso en términos de porcentajes, cuál es el valor, o en términos de buscar también nuevas conectividades de vías y demás, pues lo podríamos hacer en este ejercicio de simulación que podría hacerse justamente con la función 4 del Cityscope. Entonces, digamos, estas son las vías que nos permitirían hacer estos análisis también, ¿no? Ustedes pueden ver todos los diferentes atributos justamente en este diccionario de datos que hemos puesto a su disposición. El tercer eje es el de gestión de riesgos y allí todos los datos que quisimos recolectar era para poder hacer justamente un cruce entre la gestión integral de riesgos con relación al volcán Cotopaxi con la logística de alimentos, ¿no? Entonces, así es como lo vimos y allí nos concentramos únicamente en las amenazas asociadas al volcán Cotopaxi, esto sin duda reconociendo que hay otras amenazas en el cantón, como inundaciones, deslizamiento de tierras y demás. Pero para este ejercicio, los datasets que hemos podido recolectar son justamente de riesgo asociado al volcán Cotopaxi. Entonces, ahí tenemos unos 6 datasets que son los que permiten hacer esta caracterización de los riesgos, ¿no? Entonces tenemos uno sobre la caída de ceniza, otro sobre el flujo de lares, sobre las zonas de lava, que son justamente los cruces más importantes para ver lo del volcán, pero también tenemos diferentes puntos asociados a la gestión de la emergencia, como los puntos seguros, las rutas de evacuación y las sirenas de alerta temprana existentes en el cantón y en la provincia. Si ustedes hacen como tal este cruce, los datos que tenemos a su disposición se puede visualizar una cosa así por este estilo. Entonces se vería justamente que el cantón de la Tacunga estaría amenazado por este flujo de lares, por esta caída de ceniza de mayor y menor peligro. Esto es importante porque, por ejemplo, cuando hacemos este cruce de la capa de la cobertura de la caída de ceniza, con, por ejemplo, las zonas de cultivo existentes en el cantón, esto nos va a arrojar una información súper importante para decirnos cuál es, digamos, el porcentaje de cultivos que se afectaría por caída de ceniza. Cuáles serían también las zonas productivas que estarían deshabilitadas ante una caída de ceniza, ¿no? Entonces, esto nos permite justamente hacer este cruce.
Y los otros datasets, si ustedes cruzan, digamos, los datasets enfocados a la gestión de la emergencia, podrán tener una cosa así por el estilo, ¿no? Entonces, es importante porque se puede saber cuál es el nombre de los puntos seguros existentes en el cantón, las rutas de evacuación y también sobre las sirenas existentes en la Tacunga. Y lo bueno es que con las funciones del Cityscope, esto puede hacerse el cruce para que nos pueda decir cuán cercano, por ejemplo, podría estar un punto seguro a una zona, a un centro de acopio que produce o que acopia alimentos de papa, hortalizas y demás, ¿no? Es importante también simular estos casos porque, digamos, si identificamos que un punto seguro está muy lejos de un centro de acopio que no está conectado por la red vial existentes en el cantón, pues nos ayuda a simular casos en donde necesitemos pensar nuevas rutas de conexión entre puntos seguros y centros de acopio para que se pueda hacer de mejor forma toda la logística de alimentos y la logística de emergencias. Finalmente, el tercer eje de los datos existentes es sobre la logística de alimentos, ¿no? Allí los datos que tenemos son unos 4, sin duda quisimos tener más, pero digamos la disponibilidad de datos no fue la óptima, pero con estos que tenemos podemos identificar las zonas, la infraestructura y los productores dedicados a la producción, distribución y consumo y abastecimiento de alimentos a nivel agropecuario en la Tacunga. Entonces tenemos diferentes, ¿no? Tenemos, digamos, el cultivo principal que hay en el cantón, la infraestructura productiva que también existe, las diferentes asociaciones productoras que también existen, los centros de acopio que existen y los mercados y plazas de la Tacunga. Pues nada, aquí el primer dataset en este sentido, que es el uso y cobertura del suelo, que ustedes también, digamos, lo tienen a su disposición. Que es no tanto para tenerlo en mente en el piloto, pero sí, digamos, es importante para caracterizar los diferentes tipos de suelo que hay en el cantón y que justamente ayudarían eventualmente a procesos de planificación de los mismos, ¿no? Pero uno de los principales es identificar las zonas productivas y allí nos enfocamos en saber cuáles son los cultivos principales que existen en el cantón. Ustedes pueden ver que allí, digamos, uno de los principales es el maíz suave, que es una de las grandes, digamos, hectáreas que tienen a disposición este tipo de cobertura. Otro es el de rosa, otro es el de papa, ¿no? Y brócoli también aparece allí, digamos, importante. Y allí este dataset contiene justamente el cultivo principal, el secundario, el terciario que existe en el cantón, también la temporalidad, el piso climático del cultivo y también, digamos, diferentes datos asociados a ello. Finalmente, este es otro que si hacemos un cruce común entre la infraestructura productiva, las asociaciones productoras, los centros de acopio y plaza, podría parecernos un mapa por este estilo, ¿no? Pero si ustedes hacen un despliegue de cada uno de los atributos que tienen estos datasets, pueden encontrarse con cosas súper importantes, ¿no? Por ejemplo, pueden saber cuál es la infraestructura productiva que hay allí, cuál es el tipo y los productos que se producen por parte de las asociaciones productoras, cuáles son los diferentes productos que se acopian en los diferentes centros de acopio y también la extensión y el área que tienen los diferentes mercados y plazas del cantón. Este es como tal uno de los, digamos, más importantes porque nos permite ver en verdad toda la logística asociada a el sistema de abastecimiento de alimentos en el cantón. Entonces, con estos datos, justamente lo que queremos es poder hacer uso de las 4 funciones que tiene Cityscope. Entonces, queremos visualizar, digamos, diferentes mapas, diferente data, diferente información existente. Queremos también buscar sitios, lugares, objetos que puedan enriquecer la logística de alimentos y la gestión de riesgos. Queremos también analizar, digamos, cuánto porcentaje de población se vería afectada por una eventual erupción, etcétera. Pero también quisiéramos simular los escenarios claves para poder hacer una muy buena y correcta planificación en el cantón. Pero estas 4 funciones, como ustedes verán en los próximos videos, están muy asociadas al tipo de preguntas que queremos hacer, porque las preguntas
son las preguntas que orientan la programación en el software del Cityscope. Entonces, para justamente apoyarnos en esto, lo que vimos es guiarnos por una pregunta central que nos ayudará a desplegar las diferentes funciones que tiene la plataforma. Y la pregunta central que guía este ejercicio y que lo vamos a trabajar muy fuertemente, por ejemplo, en el tercer taller, es que si hubiera una erupción del volcán Cotopaxi, ahí estamos hablando concretamente del escenario 3, que como ustedes saben es el escenario más probable que ocurra en el cantón y en la provincia, y si esto pasara y que pusiera también en situación de emergencia a la ciudad de La Tacunga y a su periferia rural, tanto por la caída de ceniza como por flujo de lahares, ¿qué pasaría con la producción, distribución y consumo de alimentos? Esto es importante porque las preguntas, digamos, que tiene que uno hacerse con el Cityscope, tiene que estar en función de los datos. Si quisiéramos preguntar otra cosa, sería solamente posible si los datos que tuviéramos estuvieran a disposición. Si no, muy difícil sería hacer la programación de esto en el software del Cityscope. Pero entonces esta pregunta general guía todo este ejercicio y lo que queremos es hacer preguntas más específicas. Entonces allí, por ejemplo, en temas de producción, ¿qué zonas productivas quedarían inhabilitadas directamente por flujo de lahares? Esto es importante saberlo para buscar y analizar, que son las dos funciones del Cityscope, es cuáles son las zonas de cultivo afectadas, cuáles son los productos principales, secundarios y terciarios afectados de las zonas productivas, cuál es la infraestructura productiva también que se vería afectada y los centros de acopio que estarían inhabilitados justamente por esta situación. En temas de distribución, y es cuáles son las rutas de distribución de alimentos que se verían afectadas por flujo de lahares. Aquí nos concentramos más que nada por flujo de lahares porque, digamos, la caída de ceniza es una amenaza que se puede gestionar de mejor manera y no afectaría tanto a las vías, ¿no? Pero flujo de lahares sí, digamos, afectaría radicalmente las vías. Entonces, por ejemplo, allí queremos buscar y analizar las vías provinciales y cantonales que estarían inhabilitadas para la distribución de los alimentos y también como el eje vial urbano de la Tacunga también estaría afectado para la distribución de alimentos. Esto es importante porque, digamos, zonas del occidente y del oriente de la Tacunga, cómo estarían conectadas para una posible distribución de alimentos allí, ¿no? En temas de abastecimiento, y es cuáles serían los sitios de abastecimiento que quedarían inhabilitados para la distribución y consumo de alimentos en la Tacunga por la amenaza de flujo de lahares. Ahí también queremos buscar y analizar, ¿no? Buscar y analizar qué las asociaciones productoras y los productos afectados, los mercados y plazas inhabilitados y las zonas afectadas de acuerdo a la densidad poblacional que no se abastecerían, ¿no? Es importante también ver esto en temas de densidad poblacional y vulnerabilidad social. ¿Cuáles son las personas que sin duda serían más afectadas ante esta eventualidad para el abastecimiento de productos? Y una última es qué tan conectada estaría la infraestructura de gestión de la emergencia con la distribución de alimentos. Como les venía diciendo en el dataset justamente asociado a esto, esto permite hacer ejercicios de análisis y también de planificación de escenarios, ¿no? Para que posiblemente podamos pensar en nuevas ubicaciones de este tipo de infraestructura de emergencia. Y estas son las 4 preguntas que orientan, y les vuelvo a repetir, quisiera ser enfático en eso, son preguntas que se hacen en función de los datos disponibles. Sin duda, quisiéramos hacer más preguntas y estas, digamos, han sido construidas a lo largo de estos 4 meses de preparación, pero los datos no dan para eso, porque ustedes verán que también hay una limitación de los datos existentes y que no nos deja ser, digamos, mucho más atrevidos y atrevidas en la propuesta de preguntas. Pero son preguntas que al final creemos que son importantes para empezar a probar la herramienta y a discutir sobre este tipo de situaciones en el cantón. Entonces, una vez, digamos, estas preguntas ya están programadas en la plataforma del Cityscope, el Cityscope con todas sus funciones nos pueden dejar las analíticas, nos puede decir cuáles son las vías afectadas, nos puede dar todo lo que quisimos preguntarnos acá. Pero sin duda, quienes van a tener que hablar más somos nosotros.
Y esto justamente lo hemos pensado para que la pregunta de cierre en el tercer taller pueda ser para entre los diferentes actores, municipio, Instituto Cotopaxi, MAF, etcétera, podamos discutir de cómo cree que se debería preparar la ciudad y la periferia rural de la Tacunga para garantizar la seguridad del sistema logístico de abastecimiento de alimentos. Esto sin duda no es algo que podríamos incluir en el CITESCO, sino ya es algo que es más que hacer una discusión ya en vivo allí justamente con los actores para generar escenarios de planificación, simulación y demás. Entonces, esto es justamente lo que podemos hacer con los datos. Y yo antes de pasar justamente a la segunda parte, quisiera como mostrarles una última cosa que también está a su disposición, ¿no? Que es lo siguiente. Ustedes tienen el link que les pasé comprimido por Bitly, que es de los datasets del CITESCO en la Tacunga. Estos son las carpetas, todos los archivos que les hablé en la presentación, que ustedes pueden tenerlos en un primer momento en esta carpeta con toda su versión en GeoPackage. Esto, para las personas que conocen QGIS, es fácilmente utilizable. Pero para quienes han utilizado más ArcGIS, se les va a dificultar si no tienen la última actualización de ArcGIS, porque, digamos, en la última actualización solamente lee GeoPackage, en las anteriores no. Pero sabiendo estas dificultades, también lo que hemos previsto es una desagregación por cada uno de los datasets que tenemos por carpetas. Entonces, ustedes cuando acceden, por ejemplo, al de cultivo principal, ustedes inmediatamente se van a encontrar con su versión GeoPackage, que es justamente esta extensión al final que pueden ver con GPKG, o en su versión Shapefile, que es en su extensión SHP. Entonces, se pueden descargar perfectamente esta información y demás. Y esto por cada uno de los datasets existentes. Y para que la idea de imaginación no sea tan dura, justamente tenemos una descripción de qué consiste cada uno de los datasets y cuáles son los archivos que contienen las carpetas, ¿no? Entonces, les recomendaría que vieran primeramente este archivo de Excel, en donde contiene toda la descripción de los datasets, desagregados por ejes, en donde también tienen, digamos, información asociada a la entidad que posee esta información, a la escala, a la última fecha de actualización y demás, ¿no? Son cosas que ustedes podrían cacharrearle justamente cuando quieran conocer más a profundidad de los archivos que tenemos para el piloto. Y finalmente, también en esta carpeta que les mostraba inicialmente, se encuentra el diccionario de datos. Este diccionario de datos lo que hace es describir cada uno de cada uno de los atributos que existen en los datasets. Por ejemplo, si nos vamos al dataset de vulnerabilidad social, ustedes pueden ver aquí todos los atributos que tiene este dataset. Entonces tiene, digamos, el porcentaje de población que tiene baño compartido, bla, bla, bla. Es una cuestión de que ustedes ya empiezan a cacharrearle, ¿no? Pero lo importante, y en toda la programación que ustedes van a ver del CityScope, es siempre guiarnos por esta numeración, ¿no? Entonces, diferentes archivos están numerados por letras L, R, T o V, que son justamente correspondientes a los ejes que les hemos venido diciendo, y también los números, las diferentes numeraciones, que es justamente una clasificación nomás que requiere todo proceso de programación. Entonces, así está, digamos, escrito aquí. Ustedes pueden ver justamente todo esto para que no se puedan perder y también para que puedan hacer toda el uso posible que puedan hacer de los datos existentes. Entonces, es eso justamente. Pueden hacerlo a disposición justamente porque es una información que es para usar en el piloto, pero allí sí quisiera, y con esto ya concluyo, quisiera que nos concentráramos en esto. Entonces, ¿qué otros datos ustedes conocen que estén asociados a la temática que vamos a tratar en el piloto?
y veamos si están actualizados, dónde se pueden encontrar y si se pueden incorporar fácilmente en el Cityscope. Esto es pensar en clave de si son datos abiertos o si hay que hacer un uso, digamos, inicial de solicitud o algo así por el estilo. Y también otras temáticas que ustedes quisieran, digamos, proyectar para incluirlas en el Cityscope. Como les decía, ahí en una primera encuesta que hicimos al inicio del proyecto, surgió mucha idea de hacer sobre áreas verdes en la Tacunga, ¿no? Sobre también simulación de ciclovías o rutas de transporte al interior de la Tacunga. Entonces, digamos, otras temáticas que ustedes crean posible hacer en esta simulación de Cityscope, pero que sin duda requiera datos, ¿no? Allí es identificar estos datos como lo más importante de todo este ejercicio. Entonces, allí yo ya termino, creo que me extendí más de los 10, 15 minutos, pero sí es escucharle primero dudas asociadas a los datos que hay para la implementación piloto, y lo segundo es justamente otros datos que ustedes conozcan y puedan enriquecer todo este espectro de Cityscope. Entonces yo ya concluiría allí mi presentación y ya escucharía justamente a las y los colegas. Hay cualquier persona que quiera, digamos, inicialmente preguntar alguna duda que suscitó los datos disponibles, pues podemos arrancar desde allí. No sé, ¿alguien? Dale, Andrés. Bueno, gracias, Cristian. Justo comentábamos por interno con el equipo que, como tú lo acabas de hacer la presentación, o sea, realmente es un trabajo muy importante el tema desde la sistematización, la generación del alcance local, la estructuración de los datos, la formulación de las preguntas y sobre todo el insumo general global que ya se tiene para que el piloto funcione, ¿no? Cabe recalcar que el piloto será el primer paso para esta sostenibilidad de la herramienta. La herramienta en sí física estará en el Instituto Tecnológico Cotopaxi, Superior Tecnológico Cotopaxi, pero la herramienta virtual estará con estos datasets, estará al acceso por un tiempo disponible también en el servidor virtual. Entonces ya dependerá de la interacción que se logre hacer en el piloto entre todas las organizaciones que estemos vinculados en ese momento del piloto para poder determinar cuál será, ¿no es cierto?, la sostenibilidad de la herramienta, como por ejemplo si es que el municipio dice, miren, tenemos ya los datasets del plan maestro de alcantarillado, entonces quisiéramos generar una plataforma alterna, no, o quisiéramos cargarle en el mismo Cityscope para poder ver el alcance de los servicios básicos en la plataforma. Sería genial poder ir articulando todos estos momentos para que la herramienta sea más poderosa en función de las necesidades de cada institución. Entonces, si es que el instituto por ahí con sus alumnos empieza a generar líneas de investigación sobre el tema agrícola, sobre el tema de la logística de alimentos, por ejemplo, incentivar a esas líneas de investigación para que vayan alimentando poco a poco el Cityscope de una manera ordenada, ¿no es cierto? Y en función de estos diagramas estructurales del tipo de contenido para que no sea una herramienta que no se vaya actualizando. Cabe recalcar que todos los datasets que Cristian acaba de exponerlos de una manera muy sistémica y ordenada han sido recopilados a lo largo de muchos meses, incluido dentro de la pandemia, pero que no están actualizados al día de hoy. Hay pocos datos que están actualizados al día de hoy. Entonces ahí también está la oportunidad de hacerle muy sostenible y muy participativa entre todas las instituciones que pertenecemos a este proyecto que estamos activando este ecosistema de innovación en la localidad para poder actualizar esos datos y que sea mucho más potente y efectivo, ¿no? En el tema de movilidad, por ejemplo, no tenemos muchos datos, pero podría ser un objetivo 2021, 2022, 2023, tener ya la visibilidad de la movilidad dentro del comportamiento real de las personas desde las zonas de mayor vulnerabilidad hasta donde tienen que acceder a los servicios básicos, por ejemplo. Entonces, son preguntas que ya podemos ir planteándonos, ¿no es cierto?, como ciudadanos, como gestores del Cityscope, para que los tomadores de decisión tengan las mejores herramientas y lleguemos a tener a través de las nuevas tecnologías y el uso de las tecnologías
una planificación participativa en el entorno de la ciudad. Entonces yo quisiera igual, de nuevo, o sea, no bastarán los agradecimientos por este proyecto a Cristian, que día y noche ha estado tras, articulando con todas las entidades y con todas las organizaciones para poder que llegue a este nivel, ¿no? A este nivel en donde ya tenemos una fecha del piloto y donde ya se podrá hacer tangible la entrega al instituto. Entonces, eso es una gran responsabilidad para el instituto, es una gran responsabilidad para las otras organizaciones, para el municipio y para la ciudadanía en general, para poder apropiarse de esta herramienta y que se convierta realmente en un foco de desarrollo para la planificación digital estratégica de las ciudades. Genial, Andrés, muchas gracias. Y sí, sin duda sí, justamente complementaste esto. Los datos es lo más importante y sin duda, digamos, la idea es saberlos utilizar y haciendo las preguntas correctas para eso. Entonces, no sé, allí escuchar otra inquietud, duda, comentario. Si están tímidos o tímidos. Dale, Bueno, Roberto. a mí me parecería importante también que dentro de la información que se va generando también se genere información acerca de la metodología que se utilizó para justamente recabar esa información, ya que, por ejemplo, si hablamos de los objetivos de desarrollo sostenible, justamente recalcan mucho la importancia de tener clara la metodología utilizada para recabar información, para también poder hacer como una clasificación de de la veracidad de la información, porque justamente como les digo, nosotros manejamos bastante información que está incluida en el sistema de información georreferenciada, pero mucha de esa información no es muy confiable, o sea, en verdad eso me parecería importante. Sí, totalmente de acuerdo contigo, Roberto. Es importante. Lo que nosotras y nosotros quisimos hacer es básicamente enfocarnos en dos datasets que son los que hemos puesto a disposición para esta prueba piloto, que es el de vulnerabilidad social. Ese sí tiene como todo el guión metodológico que utilizamos para levantar estos datos y para sacar el índice final. Y el otro es sobre la densidad poblacional, que básicamente son como esclarecer los geoprocesos que se hicieron para sacar este indicador justamente por sector censal. Los demás que están dispuestos ahorita para el Citisco son de fuentes oficiales y digamos allí sí sería, eso no lo pudimos tener, pero sí sería hacer como una solicitud a las diferentes instituciones de cuál es el proceso metodológico que tienen estos datos, ¿no? Pero súper buen apunte y yo también invitaría, digamos, al próximo uso del Citisco en el 2021 para adelante, que todos los datasets que se incluyan tengan allí como tal además de su diccionario de datos, también el guión metodológico con el cual se produjo los datos. Gracias, Roberto. Entonces, tal vez otra opinión. No sé, los colegas y las colegas que han manejado temas de alimentos, ¿cómo ven los datos? O temas de transporte. Bien, Bien, aquí una aclaración. Perdón, Andrés. Sí, bien, en temas de alimentación, en tema de levantamiento de información, ¿no? Nosotros como Instituto Cotopaxi tenemos lo que son convenios y vinculación con la sociedad, quienes son o formamos proyectos las cuales nos pueden ayudar a validar la información recolectada. Primero generar la información, después validar esa información y poder seguir cargando. De igual manera, esta metodología ya es más académica, puesto que todos estos proyectos están validados como proyectos de investigación, tanto para la carrera como para el instituto. Entonces, la temática de hablar sobre la metodología en temas de alimentación y logística podría estar un poco más validada en ese sentido, en ese punto. Con respecto a alimentación y logística. Lo que sí
sería bastante interesante es que nosotros podamos armar estas cadenas logísticas urbanas donde nosotros podamos ayudar o aportar de alguna u otra manera en temas de reorganización, en el tema de distribución, de transportación, de zonas, de carga-descarga, en temas de abastecimiento de todas estas líneas, ¿no?, de producción, tanto agropecuarias como agroindustriales. Sí, eso nada más quería acotar, Cristian. Muchas gracias. Súper, súper también, Cris. Entonces, digamos eso, o sea, yo creo que sí, sí es invitar a que las personas, más que sí, investigadores, investigadoras, instituciones que producen datos y que quisieran alimentar el Cityscope, también puedan justamente incluir esto, ¿no? Lo que tú dices, es como todo el rigor metodológico que hay de por medio para la producción del dato. Esto ayudaría muchísimo para ver la confiabilidad y también, digamos, la veracidad de la información. Y por eso es que estamos previendo de que el Instituto Cotopaxi sea como tal el actor que posea esta herramienta y que pueda permitir justamente la disposición de su uso a los diferentes actores para que al final toda la investigación que se produzca tenga también este contenido y este carácter, digamos, de rigurosidad científica. Así que gracias, Cris, y pues también abierto a escuchar otra propuesta. Creo que Andrés iba a hablar antes de ti y luego, no sé, escuchar a alguien más. Sí, lo único que yo quería mencionar es recalcar que los datos son al día de hoy lo que se pudo conseguir exactamente, entonces, en cada una de las instituciones. Entonces ahí podríamos ya ir articulando, se podría ir articulando en cada una de las organizaciones para poder poner un objetivo y tratar de recolectar esa información para ese objetivo. Por ejemplo, en lo que nos contaba Roberto, que ellos tienen bastante información. Es verdad, ellos tienen bastante información que en este momento no está ingresada en el Cityscope y que se podría actualizar en función de estos datasets, porque ahí está la oportunidad, ¿no? Ahí está la oportunidad en cobertura de servicios básicos, por ejemplo, en todo lo que tiene que ver con la distribución y la zonificación de los predios urbano y rural al día de hoy, porque lo que tenemos son actualizaciones antiguas que ustedes ven más o menos que se pudieron conseguir, pero que están implementados para el piloto. Entonces ya como objetivo de sostenibilidad podría ser primero actualizar los datasets existentes, por ejemplo. Entonces, que se logre actualizar con información real los datasets existentes y aplicarlo en este mismo aparato que está en el Instituto Cotopaxi antes de poder replicarlo en otras instituciones o antes de que se convierta en una herramienta de código abierto para que puedan cada una de las instituciones escalable independientemente del nivel de administración, lo utilicen como una herramienta de decisión. Sí, totalmente de acuerdo. Ok, ¿alguien más, colegas? Tal vez También se alguien. podría preguntarles a todos los participantes de hoy cómo quisieran utilizarlo, ¿no? ¿Qué potencialidad lo ven dentro de cada uno de su vida diaria? Y ahí sí sería importante que todos intenten compartirnos un poco la visión para poder tener claro en el proceso del piloto que ese se convierta en el objetivo de la sostenibilidad de la herramienta, que se convierta en el siguiente paso, el anhelo y la aspiración de cada uno para poder ver cómo la herramienta podría ser potente y útil. Ok, entonces propones. Que ahora nos cuenten las personas que están aquí también que nos cuenten cómo le ven a la herramienta, cómo podrían utilizar la herramienta, ¿no es cierto? ¿Qué se han imaginado en el transcurso de la presentación? Porque ahí podríamos ya sentar unas bases para poder tener en etapa del piloto, saber cuáles son las expectativas de la gente. Ok, súper, súper. Entonces, digamos, eso podríamos hacer. Ahí tengo alguien me solicitó la palabra, que es soporte instituto. No tengo el nombre, pero me imagino que es Fausto, tal vez. Sí, en efecto, lo siento, la cuenta dice soporte. Buen día con todos. Una observación nada más ahí, pienso que para todos los actores, regularmente la naturaleza humana es social,
pero siempre tratamos de trabajar de manera independiente, cada uno jalando para el molino que le corresponde. Perdón por la analogía. Pienso que dentro de este proyecto debería de, no sé, un poco instaurarse una política no sé si el término adecuado es compartición, de compartir la información que cada uno de los actores puede ir produciendo, porque si bien es cierto, lo que hemos visto en los videos hasta ahora es que cada uno baja su sistema, instala su sistema independiente, instala su servidor, utiliza los datos que ya tenemos y adicional pues puede cargar los que le haga falta, o va a terminar pudiendo cargar lo que le haga falta y poner su información. Más sin embargo, pienso que podríamos motivar a que todos los actores podrían generar información y compartirla, no desde el punto de vista del egoísmo inicial que siempre nos nace a todo el mundo, ¿no? Entonces, de que no es que si esta información me costó a mí levantarla, entonces ¿por qué la voy a poner a disposición de los demás? Y eso no se da solamente a nivel de personas, sino también se da a nivel de instituciones, y el celo profesional es un asunto bastante complejo. Creo que este proyecto puede llegar mucho más allá si todos y cada uno podríamos ir contribuyendo desde cada uno de los lugares que estamos para poder tener un repositorio general de datasets donde podamos irlos adquiriendo con base en lo que se puedan ir necesitando cada uno. Entonces, en esa línea, desde la academia en la que estamos nosotros, podríamos ser como que el centro de recolección de la información, donde podríamos ir poniendo toda la información disponible de todos los actores que van produciendo para que estén de igual manera disponibles a los demás. Entonces, no sé si es algo demasiado ambicioso en ese punto, que todos compartan su información, pero pienso que sí podríamos hacer al menos el inicio. Súper, Fausto, totalmente de acuerdo. Yo creo que sin duda, o sea, la información es pública, ¿no? O eso dice las leyes. Hay que solicitarla previamente, pero digamos es pública y además es pública, al menos la que produce las instituciones públicas, pues porque igual se implementan y se produce esa información con recursos públicos. Entonces los recursos públicos son impuestos y demás que la ciudadanía produce. Entonces, digamos, por allí, digamos, en la solicitud de información, personalmente creo que no se debería negar este acceso a la información, ¿no? Pero sin duda hay también que ver las cooperaciones interinstitucionales que se puedan generar a partir del Citiscope. Por ejemplo, ahorita hay una cooperación que se está haciendo entre el Instituto Cotopaxi y el municipio a partir de una figura de convenio, que es básicamente para utilizar esta herramienta en los diferentes procesos de ambas instituciones, ¿no? Y allí, digamos, toda la circulación de información que pueda venir de lado y lado, pues es, digamos, en el marco de este convenio de cooperación. Y creo que las diferentes instituciones que al menos estamos aquí incluidas en esa prueba piloto deberíamos también apuntar a lo que dice Fausto, ¿no? A lo que dices tú, que es generar una big data sobre la Tacunga, sobre diferentes temáticas que puedan ser utilizadas en las diferentes funciones que tiene el Citiscope. Entonces, digo, esa es una de las ideas y es lo que buscamos justamente para darle sostenibilidad a la herramienta. Entonces, muy bien que lo coloques a colación, Fausto. Entonces, no sé, ¿alguien más quisiera opinar, colegas? Igual, allí la propuesta de Andrés también está abierta para que podamos incluso ver desde lo personal qué aspiraciones se tiene para usar la herramienta del Citiscope, que ya estamos como a 2 semanas, 3 semanas de hacerlo. No sé, ¿no? ¿Nadie? Bueno, yo también un último punto para acotar nada más. El tema de vialidad también no debemos dejarlo por lado, puesto que una movilidad eficiente, una movilidad sostenible en cualquier ciudad ayuda a generar cualquier otro tipo de espacios, ¿no? Con respecto a la logística, con respecto a las zonas, a gestión de riesgos y a los otros actores con los que nosotros nos vamos a interrelacionar. Entonces,
De aquí también nosotros queremos plantear en algún futuro temas sobre movilidad y vialidad que fortalezcan cada una de las capacidades de la logística, de alimentos, de la gestión de riesgos. Entonces, también es un punto interesante que se debería ir comentando y compartiendo con el resto de actores. Súper, Cris, súper bien. No sé, entonces, digamos, a las demás personas de las diferentes instituciones, no sé si quisieran agregar algo adicional, por ejemplo, de Jacome Arquitectos, del MAG, del servicio. Abierto el micrófono, o si no, digamos, ya podríamos dar como concluido esta primera revisión de los datos y también el taller. No, ¿nadie más se anima? Bueno, ¿no? Ni con la propuesta de Andrés. Parece que no. Ok, Martín. Pues dale. Entonces ya eso sería justamente el taller de hoy. Esto también se va a encontrar, digamos, para quienes no pudieron asistir hoy en YouTube y, digamos, para que puedan conocerlo luego. Igual yo les invitaría aquí a 3 cositas. La primera es que cacharrele a la bases, a los diferentes datasets. Allí, sin duda, la mejor forma de saber qué información hay allí es a partir de cacharrearle. Y allí, con el sistema de QGIS, es mucho más fácil, digamos, porque ya, digamos, estaría allí todo listo para que ustedes puedan hacer en función de también lo que le están compartiendo los videos desde Alemania. Entonces, les invito a eso, ¿no? A revisar el Excel que hay con la descripción de qué contiene cada dataset, a revisar el diccionario de datos y también a utilizar estos datos en diferentes sistemas de información geográfica que ustedes quieran y que se sientan más cómodos y cómodas usando, ¿no? La segunda invitación es justamente a identificar estas otras fuentes de datos que nos decía Cris, que nos decía Fausto, Andrés, bueno, todas las personas que participaron, porque sin duda, para seguir utilizando la plataforma y todas las funciones que vamos a aprender en las siguientes semanas, es poseer datos. Entonces, por ejemplo, ahí Roberto dijo que el municipio tiene unos grandes datos que quisieran utilizar y esto podría ser utilizado justamente a partir del 2021 en las diferentes aristas que se pueda tener, ¿no? Entonces, revisen muy bien qué otros datos poseen cada una de sus instituciones y que puedan incluirse en el Cityscope, ¿no? Digamos, eso tiene que tener una pregunta de por medio y es si es que quieren las instituciones poner a disposición estos datos, ¿no? Sé que hay un tipo por decirlo así, recelo de diferentes instituciones a poner a disposición de datos, pero yo creo que viendo las bondades que ofrece este ejercicio del Cityscope, como un ejercicio de data abierta, de todo abierto, pues puede ser de muy buena ayuda. Y esto sería como para compartirlo, quizás en el chat que tenemos en WhatsApp o quizás, digamos, entre las personas que ustedes consideren. Ahí Andrés y yo estaríamos súper dispuestos a recibir de parte de ustedes qué otros datos tienen y quisieran incluirse, ¿no? Y la tercera invitación es, ustedes ya han visto la programación que tenemos para hacer el pilotaje del Cityscope. Esto se espera en que ocurra en las siguientes 3 semanas. Entonces, ¿qué es lo que sigue? El jueves este jueves, o sea, de pasado mañana, vamos a tener esta sesión nuevamente de preguntas y respuestas con Alemania para aclarar las dudas que hay sobre los nuevos 5 videos que ya están en YouTube. Son 5 videos que es básicamente para cargar datos a la plataforma de GeoServer y también hacer diferentes análisis y administración de datos en GeoServer. Allí van a ver todas las, digamos, pasos que hay allí escritos de mejor manera en los videos, descritos, lo siento, y entonces les invitaría a
ver los videos, pero no solamente verlos, sino utilizar todos los programas que hay allí y aprobar las habilidades, porque la idea es llegar al jueves a esta sesión de preguntas y respuestas para aclarar cualquier duda. Luego de este jueves, seguiría los 4 últimos videos, que estos videos muestran las funciones que tiene el Cityscope y cómo programar cada una de las funciones con los datos. Y ante eso, digamos, la idea no es volver a tener una sesión de preguntas y respuestas, sino ya eso en mente, poderlo utilizar en la prueba piloto, que es la siguiente. El próximo jueves, o sea, el jueves de la siguiente semana, vamos a hacer un ejercicio de instalación y configuración del hardware. Ya ustedes, pues, me han escuchado muchas veces. El hardware del Cityscope consiste en una mesa multitáctil. Imaginémonos, ¿sí? Un tablero grande de unas 55 pulgadas, que es de trabajo y de interacción, y que ahí es para visibilizar todo lo que ofrece la plataforma del Cityscope. Entonces, del jueves de la siguiente semana vamos a instalar esto, a configurarlo, a, digamos, aprender a todo lo que hay asociado. Esto sí requiere, digamos, una presencialidad, y eso se va a hacer en las instalaciones del Instituto Cotopaxi. Ahí las personas que quisieran estar son súper bienvenidas. Lo que vamos a hacer es adoptar toda una estrategia de bioseguridad de por medio, como ustedes ya saben. Entonces, sí deberíamos tener el nombre y saber cuántas personas van a estar en este proceso, ¿no? Porque no podríamos, digamos, garantizar más de unas 20, 25 personas en sala haciendo este ejercicio. Entonces, para que se programen, va a ser el próximo jueves a las 9 de la mañana en las instalaciones del Instituto Cotopaxi. La idea es que todo el ejercicio que ustedes han hecho de revisar los videos se pueda ver también allí en la instalación y la configuración del hardware. ¿Y qué sigue luego? O sea, de este jueves en 15, el 3 de diciembre, ahí sí se va a hacer la prueba piloto de la herramienta. Esta prueba piloto va a consistir en mostrar los resultados de la programación de los datos con las preguntas que les conté, y que esto genere la discusión de los diferentes actores, ¿no? En pro de qué podemos hacer para poder garantizar una seguridad en la distribución alimentaria, teniendo en cuenta el enfoque de gestión de riesgos y todo lo que eso genere, ¿no? Quizás allí es importante que esto se pueda escalar también a quienes quisieran tomar decisiones o quisieran también vincularse en un ejercicio de prospectiva territorial. Este taller también va a ser presencial, va a ser nuevamente en las instalaciones del Instituto Cotopaxi. Entonces también, porfa, para que se vayan planificando en este sentido y garantizar, digamos, un público con un límite, ¿cómo se llama eso? Un límite de aforo. Un límite de aforo. Entonces, es eso. Igual ustedes les he compartido el archivo, o sea, toda la programación ya la tienen en mente, y la idea es seguir justamente con esto, con estas fechas, pues para cumplir a cabalidad también con los tiempos inicialmente planteados. Esas son las 3 invitaciones que les hago. Entonces, pues nada, allí invitarles nuevamente a que estemos el jueves en la sesión de preguntas y respuestas, viendo previamente los videos que hay para esta semana. No sé, entonces, ¿alguna duda adicional, comentario, queja, solicitud antes de concluir? Por el grupo de WhatsApp se realizaría la notificación de las personas que van a participar. Sí, Cris, sí, yo creo que sí. Igual, esto es algo que vamos a hacer una vez concluido el taller, el jueves, la sesión de preguntas y respuestas, para ya ir planificándonos de aquí al próximo jueves. Correcto, muchas gracias. No hay de qué. Bueno, colegas, si no tienen alguna duda adicional o comentario adicional, pues entonces podríamos dar como concluida este primer taller sobre datos para el piloto. Y pues nada, esperando volverles a ver el jueves en la sesión con la gente de Alemania y en los próximos talleres vivenciales de los próximos jueves. Entonces, muchas gracias por asistir hoy, y en verdad que les vaya muy bien y que sigan probando con Cityscope.
Muchas gracias, Cristian. Muchas gracias, Cristian. Gracias a todos. Un buen día. Buen día con todos, colegas. Gracias. Muchas gracias con todos. Chao, chao, que estén muy bien. Gracias, buen día.